Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maye Medina y siempre será un placer estar con ustedes. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que es cambio de vida, cambio de pensamientos. Cambio de pensamientos. Antes de empezar, yo quisiera preguntarte, ¿cómo es tu día hasta el día de hoy? ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? Si yo te preguntara qué tan satisfecho o satisfecha estás, ¿qué me contestarías? Si tu respuesta fue positiva, te felicito. Has hecho un buen trabajo en lograr tus objetivos, pero además en lograr tu felicidad. Mi otra pregunta sería, ¿creen que su forma de pensar influye en su vida, en sus pensamientos, en su día a día, en su realidad? ¿Cuántas personas creen que el día de hoy se han despertado esta mañana y han creado un futuro consciente? El principal motivo por el que no es así es porque todos los seres humanos creen que la vida no merece cambios significativos en nuestro día a día y además creemos que no es cierto, que la vida pasa y no pasa nada. Sigamos con esos mismos sentimientos, pensamientos. Si realmente supiéramos que eso crea nuestra realidad y nuestro destino, si realmente asimiláramos más, yo creo que no echaríamos a perder ningún día de nuestra vida. Ningún día de nuestra vida. ¿Cuántos pensamientos creen que tenemos durante el día? Hay una información o una investigación que dicen que son entre 60,000 a 70,000 pensamientos. Pero además, el 90% de todos esos pensamientos son los mismos que tuvimos el día anterior. Así que mi pregunta es, ¿qué tipo de pensamientos tienes en tu vida durante días, meses, años? Si son los mismos pensamientos, estos nos llevarán a las mismas decisiones. Y esas mismas decisiones siempre crearán mismas actitudes. Y esas mismas actitudes crearán las mismas experiencias. Y esas mismas experiencias crearán las mismas emociones. Así que yo quisiera preguntarte, ¿cómo estás pensando el día de hoy? ¿Cómo has creado tu vida, tu mundo, tus sentimientos? ¿Cómo te desarrollas como ser humano en tu hábitat familiar, social, emocional? ¿Cómo te llevas con tus hijos, con tu pareja, con la vida en general? ¿Qué días crees que deberías cambiar? ¿Y por qué? ¿Qué patrones de conductas? Recordemos que esos mismos sentimientos nos llevarán a esos mismos pensamientos. Además, a la ideología, a esos circuitos neuronales, a esa química. Todo está conectado, hormonas, fisiología y toda esa expresión genética. Todo está relacionado con lo que pensamos diariamente. Pensar da igual a actuar y sentir. Qué interesante, ¿no? Pensamos, actuamos, sentimos y accionamos. Y esto mismo crea nuestra realidad. Crea nuestra vida. En esencia es lo que vivimos día a día, lo que pensamos día a día. Nuestra personalidad se crea según nuestras formas de pensar, de actuar, de sentir.
Y además eso nos dirige a nuestro presente, a cómo estamos sintiendo y viviendo el día de hoy. Considera entonces que si quisieras crear una nueva realidad personal, tendrías que empezar a pensar diferente y a cambiar eso que no nos gusta. ¿Qué no te gusta de tu vida? De esto que está pasando, que sufres, que piensas. Tendríamos que percatarnos qué costumbres y actitudes inconscientes nos ha llevado a las mismas experiencias, que crean esas mismas emociones y además que reafirman nuestra identidad. Y eso decide si queremos seguir viviendo y decidir de la misma forma, mismos patrones, mismos resultados. ¿Y qué pasa cuando vienen esas nuevas generaciones? Misma educación, misma vida, mismos resultados. Y formamos educaciones iguales y no cortamos con esos defectos de carácter de raíz. Debemos dejar atrás esas personalidades que no nos funcionan, esos sentimientos que tenemos memorizados, que se han convertido en parte de nuestra personalidad, tomando una decisión de si queremos seguir llevando esos sentimientos a nuestro futuro, a nuestras nuevas generaciones, a nuestros nietos, a nuestros hijos. La gente a menudo se queja de que sufre, pero ¿saben qué? En ocasiones no hacen nada por dejar ese sufrimiento, ese pasado atrás. Incluso a veces pienso que gozan sufrir. Hay que crear una nueva realidad personal del mundo en el que queremos vivir. Tenemos que convertirnos en otra persona, actuar de manera diferente, pensar de manera diferente. Hay que cambiar de decisiones, de acciones. Pero si seguimos pensando igual todos los días y tomando las mismas decisiones que llevan a las mismas actitudes, en neurociencia se forma un hábito de nunca acabar. Existe siempre un principio que es el siguiente. Hay una investigación donde las células se disparan juntas y permanecen conectadas. Así que si no cambiamos nuestros patrones de conducta que no nos funcionan, tendremos los mismos pensamientos, decisiones y experiencias que obligan a nuestro cerebro a funcionar en las mismas secuencias con los mismos resultados. Y mientras hagamos funcionar nuestro cerebro de la misma forma cada día, hacemos que se reproduzca el mismo nivel de razón y esto empezará a inculcar a nuestro cerebro con un distintivo muy limitado. Y dicho distintivo ilimitado funciona como una caja para el cerebro. De este modo, si salimos de la caja, haríamos trabajar al cerebro en secuencias con nuevas actitudes, nuevos patrones de conducta y además nuevas combinaciones. Y de esta manera tendríamos resultados fenomenales, diferentes. Y esto nos hace que cambiemos nuestra mente, porque además la mente es el cerebro en acción. Es el ingrediente importante que nos permite llegar a ese proceso. Es la información y el conocimiento. Por eso cada vez que aprendas algo nuevo, se forma una conexión en nuestro cerebro y eso es el aprendizaje. Hay que aprender a vivir la mayor parte de nuestra vida con una sonrisa. Esto nos libera endorfinas, serotoninas y otros analgésicos naturales que produce nuestro cuerpo con el simple hecho de sonreír. Además, se ha asociado que la sonrisa
influye en los niveles de hormonas causantes del estrés, adrenalina, cortisol, dopamina y además la disminución de la presión arterial. Hay que aprender a forjar nuevas conexiones, recordar, mantener y sustentar esas conexiones, porque cuando incorporamos a esas nuevas informaciones, a esos cambios de conducta, se duplica el número de conexiones en una parte concreta del cerebro, entre unas 1300 y 1600 conexiones. Y para generar cambios importantes en nuestra vida, pues requerimos de un proceso de 21 días para crear un hábito, porque a través de la repetición constante de esas conductas y de esos cambios, el cerebro inconsciente lo tomará como un aprendizaje y finalmente lo almacenará como un hábito. Pero si no se vuelve a repasar y a realizar esta información, a cabo de horas y días, estos circuitos quedarán recortados. Por eso hay que adquirir información que nos ayude a crecer como seres humanos, sobre la naturaleza de la realidad, sobre la posibilidad de sanar, de perdonar. Hay que vivir con gratitud en nuestras vidas, repetir todos los días lo importante que somos y además transformar eso que no nos gusta de nuestras vidas. Hay que dejar de sufrir, hay que amarnos más y amar a nuestros semejantes, porque el cambio de patrones de conducta nos conviene a nosotros. Ese cambio transformará nuestras vidas. Y antes de despedirme, quisiera recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Maye Medina, Mentes en Conexión. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este consejo, no dudes en compartir esta información con ellos. Gracias. Muchas gracias. Solo recuerda que nuestros pensamientos son tan poderosos que pueden transformar nuestro futuro, nuestra vida. Únicamente pequeños cambios en nuestra manera de pensar o incorporar buenos hábitos pueden darle un giro a nuestra vida, un cambio a nuestra vida.